Buenas tardes. Gracias a todos los que se unan a esta transmisión en vivo. Desde la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida al primer conversatorio de Recorriendo el México Profundo, Patrimonio Cultural Inmaterial, en voz de sus portadores, promotores y creadores, titulado Otras Voces, Otras Palabras. En esta sesión nos acompañan Dewi Scarlett Anastasio Chino, poeta, escritora y traductora mazateca de San Miguel, Zoyaltepec, Oaxaca. Angélica Lujano García, traductora, intérprete y tallerista ñanjo de San Nicolás, Guadalupe, Estado de México. Evaristo Hernández Martínez, poeta, tallerista y traductor náhuatl de San Martín, Chalchicuautla, San Luis Potosí, y Sebastián Guzmán Luna, promotor cultural y conductor de televisión celtal de Tenejapa, Chiapas. Para moderar, nos acompaña la titular del Departamento de Arte Popular de Locubi, Amparo de Jesús Rincón, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias. De las lenguas. No es un territorio propiamente dicho, pero pues sabemos que el territorio está ligado a la lengua, está ligado a la identidad de los pueblos indígenas y es una muy buena oportunidad que previo a el Día Internacional de las Lenguas Maternas, pues hablemos de estas lenguas que han resistido a través del tiempo, que siguen formando parte importante de las comunidades, que podemos sentirnos todavía orgullosos de contar con hablantes de estas lenguas originarias, pues que han luchado por permanecer, ¿no? El caso de algunos otros hablantes que por cuestiones de diversas, de, pues no sé, educación, discriminación, marginación, pues se nos fue negado ese, ese derecho, pero que ustedes estén aquí em, hablándolas, pues es mucho. Y por eso me alegra bastante que puedan compartir con nosotros no solo la importancia de la lengua materna, sino también cómo la han utilizado para los fines a los que se dedican, porque bueno, pues hay poesía, hay traducción y pues hay otros textos que son igual como muy importantes. Entonces, bueno, antes de comenzar con las preguntas hacia ustedes que nos compartan con quienes nos están viendo y también invitar al público que nos sigue de manera constante, que también pueda hacerles preguntas. Pocas veces tenemos estos espacios para dialogar con hablantes, ¿no? Especialistas en estos temas culturales, pues también que nos escriban a través del chat para poder compartir y que ellos puedan contestarnos. Entonces, antes quiero empezar con un poema del poeta Totonacu Manuel Espinosa Zainos, que dice que cuando hayamos perdido nuestra lengua, cuando ya nadie la hable, habremos perdido para siempre nuestra raíz. Creo que tiene muchísima razón, porque bueno, pues la lengua está, por eso se llama materna, ¿verdad? Porque pues está ligada a los orígenes, y es que la lengua, pues no solamente la lengua en general, no solamente es un medio de comunicación para, pues para el ser humano, sino que bueno, la lengua materna es la identidad y resistencia, porque muestra que pues no, nunca fueron conquistados, o sí, conquistados pero nunca dominados, decía un eslogan por ahí, y pues las han transmitido de generación en generación. Entonces, yo quisiera preguntarles que nos compartan qué retos han enfrentado al hablar su lengua, sobre todo en la educación.
de manera particular. Yo nací en San Andrés Larraínzar, Chiapas, y mis papás eran hablantes de tzotzil, no me lo heredaron, migraron ellos, yo tenía 8 años cuando llegué a la Ciudad de México, y hablaba español o castellano, Castilla les dicen ellos, y mi papá recuerda mucho, o recordaba, ya no está con nosotros, pero mi papá recordaba mucho que decía que dejó de enseñarnos la lengua o no nos enseñó la lengua para que no nos hicieran menos. Entonces, y yo quisiera preguntarles qué retos han enfrentado, sobre todo en la educación, si sus escuelas eran bilingües, cómo aprendieron el español, y sobre todo cómo lo fueron empalmando en esta educación. No sé si, Dewi, quieras tú empezar, por favor. Kundahno yehno shi ichasendahno kui asen khande minitin te kwacha ti kunda yehshin yakitse in kui ga nyunga yet go mi khande manga base ni yahni en shi no kwani ngangongu. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo profundamente a quienes están aquí presentes en este conversatorio. Y volviendo a la pregunta, creo que sí es muy importante mencionar cómo fue esa educación, cómo adquirimos nuestras lenguas, ¿no? Sabemos que en nuestras comunidades, principalmente en los abuelos, principalmente en las personas mayores, son ese pilar fundamental de quienes transmiten a los que vienen detrás de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la educación que yo recibí desde mi infancia fue justamente desde cuando uno se empieza a adentrar a esto donde nace la cultura y afortunadamente la educación que yo adquirí, tanto educativo y familiar, sí fue de manera bilingüe, ¿no? En este caso, los padres, los abuelos hablaban en nuestra lengua y ya allá afuera también teníamos maestros que eran bilingües en nuestra lengua. Entonces, afortunadamente yo fui adquiriendo las dos al mismo tiempo, ¿no? Las fui adquiriendo a la par, eh, reforzándola en casa, reforzándola con los maestros. Entonces fue como justamente un camino donde se fue abriendo ese panorama más amplio de lo que es adentrarnos a nuestra vida cotidiana, ¿no? A la cultura a la que pertenecemos, a nuestra lengua, a conocer un poquito más sobre su escritura, ¿no? No profundamente, pero sí, pues ellos hacían el mayor intento por transmitirnos los pequeños conocimientos que se tenían mediante la escritura, algunos que otros cuentos o relatos de tradición oral, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en día hemos estado ganando esos espacios, o más bien ha habido esos espacios que justamente nos permiten, pues, hablar nuestras lenguas, difundirlas, promoverlas, y el día de hoy, hasta nuestras actualidades, pues nuestros pueblos siguen resistiendo, ¿no? A través de lo que ya mencionaban, que pues a algunos se les hace, no sé, curioso, ¿no? Que todavía exista racismo, discriminación, pero efectivamente, ¿no? Entonces yo he escuchado de personas con las que he convivido aquí dentro de la universidad, compañeros, maestros, que justamente han compartido sus experiencias, ¿no? De acuerdo a cuando pues ellos están aquí en la ciudad, cómo fue su vida, cómo empezaron. Entonces, yo creo que sí, justamente es muy necesario que quienes nos estamos dedicando a esto de la escritura, quienes estamos promoviendo pues nuestras lenguas, sí tengamos como que muy presente o seamos conscientes de verdad qué hemos estado haciendo, cómo hemos aprendido a hacer esas cosas y sobre todo justamente reflexionar sobre quienes fueron silenciados y, o sea, qué tenemos nosotros para decir, ¿no? O sea, hacia dónde queremos caminar con esto de lo que estamos haciendo, promoviendo, trabajando y justamente, pues, seguir exigiendo, ¿no? Seguir exigiendo. Entonces, dejaría hasta aquí mi participación. Ay, muchas gracias, Dewi. Maestra Angélica Lujano, si quiere compartir con nosotros, por favor.
Sí, muchísimas gracias, maestra Amparo, y te gustazo compartir este espacio con Dewi y con Sebastián. Y pues miren, justamente la educación bilingüe en mi comunidad no se dio, o sea, sí tenemos como, es una comunidad grande, entonces hay una escuela como de conocimientos general y hay una bilingüe. Entonces yo estudié en la normal, pero también justo no pasa lo mismo que en las escuelas de otras comunidades, se dicen que son como interculturales y bilingües, pero no se enseña totalmente el mazahua, ¿no? Entonces muchos de nosotros aprendemos la lengua con nuestras familias, ¿no? Con nuestras mamás y nuestras abuelas, en particular más con nuestras abuelas y mamás, porque la dinámica de la comunidad dice que pues, los hombres se van a trabajar, salen de la comunidad para irse a la ciudad, ¿no? Y nos quedamos con ellas. Entonces, algo curioso que ha pasado con mi comunidad es que ya no hay generaciones que estén llevando como la transmisión de esa lengua, porque justamente se vino como esta idea de que el español es la lengua con la que podemos tener como más oportunidades, ¿no? Y también tiene que ver qué tan pegada están las comunidades a la ciudad. Entonces, creo que una de esos factores ha sido que mi comunidad está escasamente unas 3 horas y media de la ciudad. Entonces tenemos de algún modo esa influencia de la ciudad, ¿no? Como de lo más como moderno que se tiene aquí, ¿no? Entonces eso ha ido desplazando también a las lenguas, incluyendo la lengua mazahua. Y por eso tiene que ver que justamente los papás pues ya vienen a la ciudad, hablan el español aquí, que utilizan la lengua en este espacio también dentro de los trabajos que están realizando, ¿no? Pero ya cuando regresan a la comunidad lo que ellos enseñan pues es el español, ¿no? Y le hablan a sus hijos en español. Y mientras tanto la comunicación en casa solamente son con nuestras mamás, con nuestras abuelas, ¿no? Entonces, es a partir de esto que yo me empiezo a estar invertida como en esta parte del español, y yo crezco con el español y el mazahua. Entonces aprendo el mazahua, pero también aprendo el español, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando contaba en una ocasión la historia, ¿no? Le decía, creo que fue como ironía de la vida, porque mi papá en algún momento decía, ¿para qué le van a enseñar mazahua? No le va a servir en la vida, ¿no? Así, ¿no? Y después, cuando decido estudiar la licenciatura en lengua y cultura, que es como mi acercamiento de, ay, yo quiero saber qué más hay, ¿no? ¿Qué hay de la lengua, qué hay del pueblo? Entonces empiezo a estudiar la lengua mazahua y me empieza a gustar, ¿no? Como esta parte lingüística. Entonces fue como el giro, el cambio de estas, pues de esta idea que se tenía, pero en sí ha sido como desde esa parte. No, es él. Sí, es que qué interesante lo que cuentas, Angélica, porque efectivamente nos enseñaron, o bueno, se hizo creer, ¿no? Que que el español era la lengua que, bueno, al menos así yo lo viví, y frases discriminatorias que tuve que afrontar terribles, ¿no? O sea, que todavía siguen, resonando, y que pues hay que, no sé, mi papá decía, no, ni digan, pues sí sabíamos algunas palabras porque ellos nos decían, ¿no? O sea, por ejemplo, Mel, que es mamá, Todd, que es papá, decía, no, ni nos digan porque pues ahora sí que les van a hacer burla, ¿no? Entonces, y pues bueno, ahora lo vemos como una fortaleza en tu caso, pero pues tiene una debilidad, o algo que nos rompieron, ¿no? En mi caso así yo lo siento, ¿no? O sea, me quitaron esa decisión, ese poder, ¿no? Y yo estudié antropología y de repente decía, si eres de ahí y no aprendiste, o sea, de repente como que te voltea la tortilla, ¿no? Pero bueno, Sebastián, cuéntanos, por favor, tú, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, ¿sí me escuchan, verdad? Este, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación y a saludarles también a toda la gente que nos está viendo, que pues me da muchísimo gusto que a través de, yo siempre le he llamado a estas tecnologías que generan un hilo invisible, ¿no? De poder conectarnos, de poder reunirnos, poder escucharnos, eh, pues juntar nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, y eso es lo maravilloso de estas tecnologías. Y bueno, pues yo realmente, pues en mi pueblo siempre se habla celtal, desde que pues naces, creces, ¿no? Y llega una etapa en la que pues, sales de la comunidad y es cuando encuentras ese choque cultural. De manera muy personal, eso fue lo que me pasó también a mí, porque yo
aprendí el español ya cuando tenía 12, 13 años más o menos, ¿no? Y es un español realmente, pues, el saludo básico, ¿no? Pero el celtal realmente yo lo adquirí desde nacimiento, ¿no? Pues, desde que yo era, pues, bueno, desde que estaba en el vientre de mi madre, pues ya me hablaba en celtal. Y entonces me parece que eso, el adquirir lengua, pues también es un acto de esperanza para mi comunidad, ¿no? Se han resistido a dejar de hablar la lengua, a pesar de que pues también mis papás me contaban muchas historias en las escuelas, particularmente hablando retomando la pregunta, que cuáles son los retos que se enfrentan en la escuela al hablar nuestras lenguas, pues justo eso, platicaba a mis papás, incluso a mis abuelos, que cuando hablaban la lengua los castigaban incluso, ¿no? Los arrodillaban sobre unas corcholatas porque pues hablaron en la lengua, ¿no? Y fíjense que también a mí me tocó cuando yo iba en la secundaria, que también en la secundaria donde yo iba, pues es una telesecundaria que ya no retomaban tanto la lengua, y yo me acuerdo mucho que varios de mis compañeros los castigaban, hasta a mí también nos castigaban, ya sea, no sé, poniendo una moneda, ¿no? Porque hablábamos una palabra en celtal. Entonces es un poco de los retos que he enfrentado en cuanto al sistema educativo. Se supone que también dicen que las escuelas tienen que ser bilingües, pero lo cierto es que no es así, solo es el nombre, ¿no? Solo es el logo, le ponen, no, pues escuela bilingüe en mi caso, o donde yo estudié, se llamaba, bueno, sigue llamándose escuela bilingüe, Niños Héroes, y realmente pues nunca es bilingüe. Siempre ha sido castellanizador, siempre ha sido occidental, siempre ha sido un modelo que te hace olvidar tu lengua, que te hace olvidar tu vestimenta, porque pues dentro de este sistema educativo hay racismo y hay discriminación, ¿no? Porque te imponen una forma de hablar, te imponen una forma de escribir, pues de cualquier nivel que sea, primaria, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, hasta incluso en las universidades, ¿no? También otros niveles que pues a lo mejor pues quizás se dedican a reflexionar un poco en eso, pero realmente siempre está hecho a un modelo que no es propiamente a partir de nuestros propios conocimientos y de lo que sabemos y lo que hablamos. Gracias, Sebastián. Te faltó saludarnos en celtal. Sí. Pero bueno, ahorita nos lees algo de lo que has escrito, porque pues sí has escrito en celtal. Y bueno, antes de continuar, quiero mencionar algunos saludos que están, que nos mandan. Lorena Navas nos manda saludos desde la comunidad indígena La Curva, kilómetro 33, Cazones de Herrera, Veracruz. Saludos también para ti, Lorena. Gracias por seguirnos. De Coahuila también nos mandan saludos y dicen que saludos a las y el participante. Gran noticia el regreso del México Profundo. Lo vamos a estar llevando una sola vez al mes, el tercer miércoles, para que lo tengan presente con algunos temas. Igual si el espacio es abierto, la idea es que conozcamos más de este México que pues es tan grande, tan inmenso, tan maravilloso que pues nunca terminamos de conocerlo, ¿verdad? Y pues dice, excelente actividad por el Día de la Lengua Materna. Grimilda Larios dice, mis abuelos fueron hablantes, mi madre también, yo entiendo muy poquito la lengua totonaca, pero no la hablo. Saludos, linda tarde para todos. Pues sí, es la historia de muchos que nos hicieron creer que éramos nadie, ¿verdad? La verdad, así se decía, para que sean alguien en la vida, ¿no? Estudien, y el estudio pues quedaba lejano porque era en español, y esto pues es terrible. Entonces, bueno, pues yo quisiera preguntarles cómo ha sido escribir en su lengua
materna, sobre todo porque con Sebastián, con quien interactuó un poco más, le decía, ahora vez viendo un escrito, le decía, no, Sebastián, es que esto es un adjetivo, eh, no es un sustantivo, el sustantivo es el nombre, y me decía, no sé de qué me estás hablando. Claro que sí lo sabía, pero en su lengua pues era diferente. E incluso puso un día un ejemplo en el que le decía, pero a ver, si yo te digo color, era por el color morado, ya recuerdo, y le digo, es que morado es un adjetivo porque es un calificativo. Y decía, pues es que en mi lengua no existe eso. Si yo quiero nombrar algo, yo le pongo el nombre a las piezas. Por ejemplo, yo del color morado, creo que estábamos hablando algo de las flores, no recuerdo, pero me dijo, luego yo le dije, ¿cómo defines tú am, el color, por ejemplo, de una planta que abunda mucho por allá en Chiapas, que se llama el quiebraplatos, ¿no? Dice, ah, pues le pongo color de flor quiebraplatos, ¿no? O color bugambilia, o color lirio, o para mí esos son los colores, porque el lenguaje está relacionado con el entorno, está relacionado con sus alrededores, pues, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles, sobre todo porque se dedican a la creación literaria, a la traducción, ¿cómo ha sido escribir en su lengua materna frente al español que sigue una estructura, ¿no? O sea, bueno, yo que estudié en el español, ¿verdad? Sé que va con su oración, tiene su sujeto, tiene su predicado, tiene su verbo y es como muy estructurada, pero en la lengua no lo sé por todas las conversaciones que hemos tenido contigo. Sebastián, si tú quieres empezar, Sebastián, por favor. Bueno, pues nada, me parece que la, bueno, al escribir, he escrito más bien cuentos, historias. Luego, de pronto me cuesta trabajo como nombrarlos o categorizar los textos, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque lo que a veces cuento o platico más bien, pues es que están construidos a partir de unas realidades, ¿no? Historias de mis abuelos. Cuando, por ejemplo, platicaba, bueno, la vez pasada estaba platicando sobre un cuento, pero, o sea, con el paso del tiempo se va a ir adquiriendo o se le van agregando otros elementos, ¿no? Porque pues se van construyendo a partir de, pues no sé, de boca en boca, ¿no? O sea, se le pasa a esta generación, a otra generación. Hay una historia que mi mamá me platicaba donde pues se trataba de unos demonios, ¿no? Y eso lo vivió mis tatarabuelos y entonces me ha tocado a mí también como mantenerlo, pero conforme se ha venido transmitiendo de generación a otra, pues se han ido agregando, no sé, otros elementos, el ambiente, otros, no sé, los animales, fantasmas y lo que van sucediendo pues cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hay migración, pues buscamos la forma de cómo vamos metiendo también ese fenómeno. Entonces me parece que con el paso del tiempo pues se va enriqueciendo, ¿no? Entonces, y cuando yo escribo, pues sí, me cuesta mucho trabajo también como, porque justo las escuelas, de manera muy personal, pues siempre te enseña como una forma como muy rígida de decir las cosas, ¿no? Y nosotros no es así, ¿no? Al menos en Celtal, por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo recién llegué a la Ciudad de México, yo decía, tienes tus dos ojos color cafeces, ¿no? Porque en mi percepción, yo estoy viendo dos ojos y la academia te está diciendo, no, tienes se dice ojos, ¿no? Y entonces está haciendo o está unificando una sola cosa, pero en mi entender, pues estoy viendo dos ojos y entonces, pues sobre eso yo lo voy a describir, ¿no? Y me parece que eso es un poco las problemáticas y los retos que también enfrentamos, tanto en la realidad y en la escritura, ¿no? A veces hay palabras que yo digo en Central que de pronto me cuesta trabajo encontrarle un acercamiento, porque también es cierto,
no hay una traducción como tal, hay un acercamiento. De hecho, cuando hacemos textos, pues realmente no son textos como tales, son textos hermanos, ¿no? O sea, lo que dices en el español y lo que dices en tu lengua, pues son completamente, o sea, son textos completamente diferentes, pero que se pueden empatar, son textos hermanos. Creo que eso es uno de los retos y por supuesto también riquezas que poseemos los que hablamos una lengua. Sí, justamente coincido que no hay una traducción, no puede haber una traducción tal cual, ¿verdad? Bueno, ahorita la maestra Angélica Lujano, que se dedica a la traducción, ¿verdad? También que nos cuente cómo ha sido cómo es ese paso, pues, porque no es tarea fácil. Yo recuerdo en las clases de inglés que no, tampoco le entendía, ¿no? Y entonces, pero claro, es un poco diferente, maestra. Sí, creo que hablar del tema de traducción en las lenguas indígenas también es todo un reto, porque no solamente decir vamos a traducir una palabra de manera literal, sino que hay que buscar el equivalente, pero ese equivalente hay que buscarlo desde el sentido de la comunidad, pero también que vaya correspondiente al mensaje que queremos emitir en la otra lengua, ¿no? Entonces nos pone en esta situación de hay que estar conversándolo, socializándolo, y si yo digo, por ejemplo, hay una palabra que es intraducible, y ahora, ¿cómo hago para decir esa palabra en la lengua, pero que a la vez se diga en la otra lengua, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que se dice, ¿no? Que el traductor termina siendo un puente de comunicación entre estas dos lenguas, ¿no? Pero sí hay una complejidad ahí, y creo que a la fecha no se ha estudiado mucho en cuanto a la traducción en las lenguas, ¿no? Tenemos todas estas técnicas que sí las hemos adoptado de otras lenguas, pero en sí cosas que sean propias de las lenguas, que nos digan esto se comporta de esta manera, creo que todavía hay un campo de oportunidades ahí que podemos empezar a aprovechar, ¿no? Porque pues la traducción, bueno, la interpretación ni se diga, ¿no? Que es algo mucho más complejo, pero al menos en lo escrito, como bien lo decía Sebas, y creo que en algún momento lo decíamos, hay cosas en nuestras lenguas que se dicen que parece que no tienen esa equivalencia en el español, y también es como meternos a la tarea de, ¿y ahora cómo lo decimos en español, no? Y bueno, justo tiene que ver también esta complejidad que tienen nuestras lenguas, el hecho, ¿no?, de cómo nos vamos a expresar en el sentido de hacer cuentos, poesías, que no esté pegado un tanto a la poesía occidental, a los cuentos occidentales, ¿no? Porque nuestras lenguas tienen su propia esencia y se cuentan desde su propia esencia, esa narrativa de las propias lenguas, ¿no? Entonces es como interesante esta mirada que se tiene de cómo podemos empezar a estudiar justamente las narrativas que se dan en nuestras comunidades, y que esa tradición oral pues se ha ido transmitiendo de generación en generación y ha estado ahí, ¿no? Eso podría ser, maestra Amparo. Sí, muchas gracias. Ahora recuerdo lo que el maestro Juan Gregorio decía de la oralitura, ¿no? O sea, es que no podemos encajonar la poesía occidental a la poesía indígena, ¿no? O sea, no tenemos que seguir esa rigidez de que debe tener rima, que debe de tener metro, pues ¿por qué no? Porque la visión es distinta. Pero bueno, Degui, cuéntanos tú que eres poeta también, cómo ha sido ese proceso de la traducción, digo, perdón, de la escritura, sobre todo en la poesía, en esta parte de cómo escribir en tu lengua, en español, las complejidades, como que te nos congelaste, Lewi. ¿Sí nos escuchas? Dewi, creo que yo la veo congelada, no sé si su internet está un poquito, bueno, ahorita que regrese, pero bueno, tenemos saludos también desde la comarca lagunera, Edgar Eloy Delgadillo manda saludos y felicitaciones por este esfuerzo para llevar estos programas, pues, que nos permiten conocer otras voces justamente y otras palabras, que es el tema de este conversatorio. También desde redes universitarias, igual mandan saludos y dice excelente presentación. Dewi creo que salió, se va a conectar. Esperemos para que ella nos pueda contar también cómo ha sido esa experiencia
de escribir en lengua. Ya se salió, se va a volver a conectar. Em, pero bueno, sí me imagino, retomando un poco lo que la maestra Angélica Lujano decía, lo difícil que ha de ser. No pudimos, no pudimos, no se pudo conectar el maestro Evaristo, pero yo, por ejemplo, tengo la duda de cómo hacerle para de pronto nombrar las partes del cuerpo, ¿no? O sea, en su lengua, y pues en la parte, digamos, científica, como es, no sé cómo le dirán, el omóplato, por ejemplo, en la lengua, o el peroné, o no sé, cualquier otra parte del cuerpo que se dedica un poco a la medicina tradicional. Ya volviste, Dewi, ahora si tú nos quieres contar cuál ha sido tu experiencia al escribir. Comentábamos de esa rigidez de pronto en la poesía, que bueno, pues en la poesía occidental, pues nos encaja mucho o enmarca el hecho de escribir con metro, con rima, con ritmo, con las estrofas, pero aquí no. O sea, ya ambos, tanto Sebastián como Angélica, mencionaban pues que se escribe pues, desde las entrañas de la naturaleza, del entorno donde han vivido, y pues lo que han, pues, aprendido o adquirido desde sus ámbitos, ¿no? Cuéntanos, Dewi, por favor. Bueno, una disculpa, creo que hay mala conexión. Pero, o sea, definitivamente sí, yo coincido mucho con mis compañeros. La verdad que, o sea, escribir una lengua indígena no es fácil, justamente por lo que ya se comentó, ¿no? Las traducciones, o sea, hay muchas formas de cómo nombrar las cosas, ¿no? O sea, va a diferenciar mucho de lo que es el español, de lo que se conoce, cómo se forman metáforas en español. O sea, va a ser una cosa distinta, ¿no? En nuestras lenguas ya hay metáforas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber justamente cómo plasmarlas, porque ya se mencionaba también que los compañeros mencionaban, que justamente escribir en una lengua indígena es como, ha sido un acto de resistencia, ¿no? Entonces, eso está muy ligado a lo que es nuestra identidad, a cómo piensan nuestros pueblos, cómo se piensa desde la cultura, más bien. Entonces, yo podría compartir algo muy importante que pues, para mí es que desde pequeña, ¿no? Yo escuchaba a mis abuelos, a mis mayores, a mis tíos, mis tías, a hablar en nuestra lengua. Entonces, justamente de todas esas conversaciones pues me iban generando esas ideas a mí. Entonces, fue ahí en donde empecé a adentrarme, a valorar y pues, a seguir preservando, ¿no? Las tradiciones de una familia, las tradiciones de una comunidad. Entonces eso hasta el día de hoy, hasta la actualidad, me ha permitido como que canalizar esa conexión que tengo con la lengua. Entonces, si yo empiezo a escribir desde mi lengua, yo no puedo inventar algo que no exista dentro de la comunidad, algo que no exista en la lengua, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hablar en un poema de algo contexto que no existe, por ejemplo, no sé, edificios, o sea, son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, definitivamente, estos escritos que justamente he construido, son base justamente de lo que he vivido dentro de la comunidad, con la familia, y entonces justamente eso me va llevando o nos va llevando a presentes, ¿no? No pensar como que desde una forma pues sí, definitivamente en un futuro que sabemos, ¿no? Es poéticamente incierto, pero es justamente cómo nosotros empezamos a demostrar esa belleza que existe dentro de nuestra lengua, ¿no? Esa profundidad que existe, pero en sí justamente como que unificarlo y justamente que otros jóvenes también como que se identifiquen y entonces sigan como que esa necesidad de preservarla. Entonces yo creo que escribir una lengua indígena eh, no es nada fácil, pero cuando nosotros tenemos esas ganas de plasmar, eh, fomentar nuestra lengua, entonces lo vamos a hacer desde estas bases, ¿no? Hacerlo justamente con el corazón y más que eso, pues eh, hacerlo con mucho amor más.
Sería todo. Y tiene mucha razón, no se puede inventar algo que no existe, ¿verdad? O sea, él está ahí y es que eso es lo que se ha criticado entre lo que es la escritura, esta forma poética, ¿verdad? Pues, pero finalmente la poesía es algo que sirve para mostrar los sentimientos, las emociones, los pensamientos y pues todo lo que hay, ¿verdad? Y efectivamente tienes toda la razón, no se puede inventar lo que no existe. Creo que eso va a ser una frase que voy a anotar porque tiene que estar presente, porque remite a muchas cosas, remite a varios, pues varios elementos que ustedes han adquirido y que pues tienen con esa conexión con la tierra, esa conexión pues con la raíz, por eso, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, ahora respecto a esto, Dewi, tú, si tú quieres comentarnos, ¿tú consideras que a esa lengua materna le falta ortografía y gramática? Lo vi apenas en estos días, en un comentario en Facebook, sobre todo, pues bueno, hay críticas, ¿no? Sobre todo el nombramiento de Nadia, que decían, ay, la poeta indígena, no sé qué. Bueno, ya desde ahí ya viene una carga, ¿no? Racista y discriminatoria, pero esto consideran que sí le faltaría esa gramática, o esa ortografía, esa estructura del español. ¿Cómo lo ves tú cuando escribes? Ya, digo, ya me lo dijiste muy claramente, estás mostrando esa realidad y lo que han aprendido, pero como tú como escritora, porque además también tienes que escribir en español, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, justamente es algo que bueno, me he cuestionado también, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la lengua sí se puede escribir, pero aquí lo importante es que se conozcan, ¿no? Que, por ejemplo, siendo hablantes, o sea, sí podemos crear desde, desde la oralidad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos plasmar, yo creo que sí es importante justamente conocer cómo se comporta nuestra lengua, cuáles son las estructuras que tiene, ¿no? Entonces, ya lo mencionaba que es muy diferente al español, ¿no? Entonces, tiene características muy propias y entonces eso es también lo que nos motiva a escribir desde esas bases, ¿no? Por ejemplo, eh, justamente cuando nosotros queremos escribir sobre identidad, van a haber cosas que no se van a poder traducir y otras que sí se van a poder traducir. Entonces, justamente eso es lo que va ligado con lo que uno en la comunidad hace, vive, pero yo creo que sí, haría falta más recursos que justamente estén escritos en las lenguas, por ejemplo, más gramática. Yo siento que eso sí, sí hace falta, porque definitivamente hay palabras que quizás no tengan un significado como tal, pero existen, ¿no? Entonces no sabemos cómo nombrarlos en español. Entonces yo sí, desde esta postura sí siento que hace falta un poquito más de estudio de la lengua, porque la verdad, la lengua que yo hablo ya tiene una norma de escritura, claro que sí, pero hace falta profundizar, siento yo, un poquito más, ¿no? O sea, desde ciertos comportamientos y rasgos que tiene la lengua en sí, porque es una lengua tonal. Entonces, sí, es justamente que desde esta visión yo sí siento que hace falta un poquito más, ¿no? Ujú. Ya lo mencionaba Sebastián, ¿verdad? Decía, desde mi lógica yo veo dos ojos y entonces ojos, en plural serían ojos cafeses, ¿verdad? Porque cafés, pues es nada más implicaría un ojo, ¿no? Pero pues sí nos falta también, e interrelacionar nosotros más, tratar de entenderlo también más nosotros, creo, ¿no? Involucrarnos más en ese sentido. Sebastián, ¿tú cómo ves? ¿Qué le hace falta? No le hace falta ni le sobra. Me parece que el inventarle, no sé, una norma a las lenguas, eso es también violarla a su estructura natural, porque ya de por sí
porque poniéndole un punto, un coma o inventándole algo, pues es como pues darle una orden a los que hablan la lengua. O sea, me parece eso, pues no sé, atentar contra la gente que sí lo habla, pues porque nosotros los que hablamos no nos importa si lleva coma, si lleva punto, o sea, nosotros la lengua se comparte, ¿sabes? O sea, no nos fijamos en que, pues ahí ahí en esa expresión le faltó una coma. Eso no nos importa así, o sea, al igual que trabajar en campo, ¿no? Si sembraste más, si le echaste más maíz a donde pues pusiste el palo, pues pues eso no hay problema, porque al final de cuentas va a florecer, ¿no? Va a crecer, va a dar más semilla, ¿no? Y eso también nos va a alimentar. Así es la lengua. No le hace falta coma, no le hace falta punto, no le hace falta normalizarla, institucionalizarla, porque pienso que también cuando se normaliza, cuando se institucionaliza, se folcloriza la lengua. Y entonces eso, de manera muy personal, yo lo veo como muy exagerado así, porque la lengua se comparte, se convive, y cuando se convive con la lengua, pues entonces vamos a estar también en armonía con nuestra identidad y con todo lo que implica, ¿no? Pienso así. Muy bien, muchas gracias. Sí, claro, coincido contigo, no se le debe ordenar a la lengua y tienes esa analogía que utilizaste como cuando siembras, ¿verdad? O sea, de todas maneras va a florecer y creo que sí, lo importante es seguirla hablando y pues coincido plenamente, gracias por decirlo, que pues sí, esa lengua materna no le sobra ni le falta, ¿verdad? Entonces hay que conservarla. Sí, maestra Angélica Lujano, si quiere compartir con nosotros sobre esto. Es un tema muy interesante. Entonces, yo empezaría con dos cosas. Primero, creo que en el estatus en el que ahorita están nuestras lenguas, lo más importante es la oralidad. La oralidad porque se están perdiendo, estamos teniendo un desplazamiento lingüístico impresionante y pareciera que ha sido más acelerado en estos últimos años. Entonces, creo que en primera instancia debe ir la oralidad y sí coincido en que debe ir con la escritura, pero con el propósito de que tengan un estatus en otros espacios, porque si bien las lenguas como el español y otras lenguas han logrado tener esto porque están en documentos oficiales, ¿no? Pero como primera instancia la oralidad. Y sí, esto de la escritura sí, pero para darles un estatus y para que también tenga que ver con un tema de dignificar a los hablantes, que los hablantes puedan sentirse cómodos cuando llegan a instituciones y puedan decir, me están dando información en mi lengua y esa lengua está escrita, pero también ahí hay muchos retos. Entonces, yo me metería con estos temas de escritura como con pincitas porque, o sea, todas las implicaciones que tienen, ¿no? Desde ambas partes, desde con los pueblos, porque sabemos que los pueblos pues no leen en las lenguas, porque ellos tienen la lengua, la hablan, la lengua la viven, y aquí el tema es cómo la transmitimos a las infancias, ¿no? Cómo empezamos como a trabajar con los papás, pero también con las autoridades para ir quitando ese chip de la política de castellanización que se nos quedó, ¿no? Pero también cómo trabajamos con las instituciones para que las instituciones también digan, reconozcan esta parte de la diversidad lingüística, porque no todos van a decir, esto a mí no me toca el tema de lengua, ¿no? Mis atribuciones son otras, mis competencias son otras. Entonces, son como varios aspectos que si los vemos juntos son tan complejos que empezar a hablar con el tema de la escritura y la oralidad, yo me iría más hacia el lado de la oralidad, fortaleciendo la parte de la transmisión intergeneracional. Pero para que esa parte de la transmisión intergeneracional se dé, hay que hacer que haya esas condiciones familiares, comunitarias, sociales e institucionales para que puedan ir floreciendo nuestras lenguas. Entonces, me diría como que es un tema complejo, pero ese sería como mi punto de vista. Sí, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Hay que quitarnos ese chip de la castellanización y no buscar ni esa empalme ni la comparación ni nada. Y pues sí, si queremos que se conserven, ¿verdad? Estas lenguas, pues lo importante es que se hable, como dijo Sebastián, que florezcan, ¿verdad? Y pues no importa en dónde estén, si es
en la milpa o es en algún otro cultivo, pero que florezcan, eso es lo más importante. Tenemos saludos de Andrés Reina, saludos desde la zona maya de Quintana Roo. También saludos para ti, Andrés. Participa más, no nos abandones. Yo sé que estás muy feliz por ahí, pero pues participa. Yo sé que es un tema que te gusta. Y bueno, pues ya lo mencionaron, todos que está presente pues en las leyendas, en los cuentos, en los cantos, en los mitos, en todas las creencias, en los saberes. Y pues yo quisiera que compartieran algo que han escrito ustedes con nosotros, que sea como muy significativo o que haya cambiado su vida de alguna manera. Por ejemplo, Gabriel Pacheco, Wixárika, que en algún momento escribió algo así como que la tierra en la que vivimos es nuestra madre, por eso nuestros bisabuelos le llaman Tatei Yurienaka, espero haberlo dicho bien. El rocío viene representado en los diferentes dioses que hacen llover, que son los mensajeros de los dioses principales. La tierra tiene un olor agradable, como la flor de Tikarisha, dice. Además tiene colores, como la flor de cempasúchil, hembra, es también medicinal, como el agua sagrada de Tatutsi Nakahue. Mi abuelo me platica que el rocío es un buen remedio para el fortalecimiento de los pies y de las piernas. Por eso yo siempre trato de caminar por las altas hierbas que me tapen y cubran todo, para de ella recibir infinidad de gotas de rocío que me resbalan por la espalda. Bueno, esto es Gabriel Pacheco. Entonces, si nos quieren compartir algo, primero pues en su lengua, Sebastián, yo sé que tú has escrito mucho y en español queremos ver cómo se escucha el celtal. ¿Sí? Por favor. Bueno, pues yo realmente pues escribo mis sentimientos, realmente, ¿no? O sea, que es lo que siente mi corazón. Esto realmente, porque esto creo que publicarla es como desnudar tu corazón también, ¿no? Porque digo, demuestras que siente pues más bien tu corazón íntimo, ¿no? Y pues nada, de manera, yo te podría decir que hay una palabra que, que siempre utilizamos nosotros, que es el mushuk, ¿no? El ombligo. Y bueno, pues sobre eso, porque el uso del ombligo en nuestro pueblo, pues tiene una carga bastante importante, ¿no? Entonces, esto me lo ha compartido muchas veces mi mamá y sobre eso, pues he escrito un poco sobre eso. Dice, es mucho playa lita, más me chuntita name, te la chacatica te dipik, name copetic, socris copic te yantic, diosifique. Hayulia hoko, te la chacastico te chan socate, haetic, te iketic, te bitic te yantic, aitas bate balamina. Hayulia hoko bet, pantich ayon shawate, chichute. Panti yok mitsi la yis mukel shaval te mushuke. Bilpi sam kapalil las boots basok shaval te a mushuke. Bilpi gisi milas bet basok te a mushuke. Manas todo. Dice mi madre que, que los antiguos abuelos le cuentan que en el ombligo está el centro del universo. En su interior guardan las antiguas palabras. En él se escucha el canto de los dioses. Y que al ser enterrado en el corazón del monte, logramos reunirnos con las tierras. Ahí también se encuentran las antiguas palabras de los dioses más antiguos y el sonido de los vientos. Así que te pregunto, ¿dónde te habrá quedado tu ombligo? ¿Bajo qué faldas del cerro lo habrán sembrado? ¿Qué hojas secas la habrá tapado? ¿Qué raíz del árbol o flor lo habrá abrazado? No lo sé yo. Eso también un poco, pues tiene que ver cómo pues, nosotros lo concebimos, porque justo de ahí dicen que pues están las antiguas palabras, ¿no? Y entonces, porque también ahí pues aprendes a escuchar la lengua, ¿no? Desde que te conciben, pues ahí están las palabras, ¿no? Entonces creo que es importante pues retomar
ese principio para mí es bastante filosófico y muy profundo. Sí, muchas gracias, Sebastián. Efectivamente, ¿verdad? En el ombligo está todo, por eso es bien importante y demás. Bueno, sé que la maestra Angélica se tiene que retirar, tuvimos que cambiar esto por el simulacro. Agradezco mucho su participación, pero si quiere compartirnos algo, maestra, antes de que se pueda, retirar, lo apreciaríamos bastante. Por favor. Muchísimas gracias, maestra Amparo. Y sí, justamente tiene tanta razón, Sebas, que nosotros aprendemos de nuestras lenguas día con día y a veces nos sorprendemos de la riqueza que hay. Y en algún momento compartía con él y le decía, es que yo no escribo poesía pues para nadie, ¿no? Lo escribo para mí, para mi gente, ¿no? Y a mí me gustaría compartir un poema súper cortito, chiquito, que la verdad cuando lo leí, hubo chicas que se acercaron a mí, y digo mujeres, porque dijeron, el hecho de que tú también estés hablando la lengua significa que podamos estar en otros espacios hablándola, ¿no? Entonces, pues este pequeño poema va dedicado para todas ellas, en especial a todas nuestras mamás, mi mamá, mi abuela, que fueron quienes me enseñaron esta lengua. Y se llama Niña Mazahua, es Tsishutrinyacho. Tsishutrinyacho. Iyo, Yaihyombini Hango Pupo Insonu. Yaihyombini Nompaja Nusibi Nunyadrazun Rezemagimbani. Yaihyombini Kambayo Kami Hyobo Tutskohima Mitsike. Marefuro de Hyominiko Nujiebe o Marasojo Nunrahma Nuhomu Yenjo no. Geje Marefuro de Hyombini Yomama Yoniniñacho, que dice, niña Mazahua, no, no olvides dónde está tu ombligo, no olvides el calor del fuego que te vio nacer y crecer, no olvides el rebozo y esos hombros que te cargaron. Cuando empieces a olvidar lo que te dice la lluvia, el viento, las flores, es cuando comenzarás a olvidar las palabras de nuestro pueblo. Eso es lo que dice a grandes rasgos. Y pues nada, agradezco muchísimo la invitación de Sebas, maestra Amparo, muchísimas gracias también por todas las facilidades y por la invitación. Y bueno, cualquier cosa aquí seguimos muy a la orden. Muchas gracias, Angélica, y pues sí, coincido contigo y sigue así, escribiendo para ti y para tu gente, porque cuando uno escribe buscando el reconocimiento de los otros, pues creo que se folcloriza, dijo Sebastián, se pierde la esencia y pues esperemos que pueda compartir después en otro espacio, pues esta poesía tan bonita que es del alma, ¿sí? Muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿sí? Un abrazo. Dewin, tú quieres compartir, ya anda por aquí Evaristo, ahorita le damos la palabra a él, pero Dewi, ¿tú qué nos quieres compartir? Voy a compartir un fragmento de un poema que- para mi mamá y mi papá y se titula Yashitzimehe Angisatahi. Hihandan Gahin Todzik Ashkira. Gakushifahe Inda Inda. Dahangak Anashi. Ukengahon Nashoe Yakafe. Tukushibe Gahikume Tontuin Hamatuts Ina. Yashitzimehe Angisatahi. Tandari tukusenga hishka yanacha. Tashanga tik ashki kit ana hiri. Ishkinga tsubi. Itikasen en yahoe. Gameheret me. ¿A quién más querré si no eres tú? Si hasta en el viento te nombro cuando baja despacio desde el cerro y acaricia las flores del cafetal, como si supiera que fuiste mi raíz primera. ¿A quién más querré si no eres tú? Si tu voz aún canta en las hojas del plátano, si el río me repite tu nombre cada vez que el sol se inclina a morir. Qué bonito, qué bonito y pues qué bueno, que también qué lindo que lo dediques a quienes son, pues tu raíz, ¿verdad? La razón de que estés por acá. Y bueno, creo que ya llegó Evaristo. Evaristo no lo vemos, pero no sé si lo escuchamos, si puede compartir, digo, abrir su micrófono, para que igual él nos comparta. También él es poeta, también ha escrito poesía. Si quieres compartirnos algún poema, Evaristo, ya que estamos hablando de la poesía, ¿sí nos escuchas?
Vemos que está conectado, pero no logramos verlo, quizá la cámara, pero su micrófono no sé, ¿no? No pasa. No pasa nada, a ver si lo podemos auxiliar. Bueno, a ver en lo que logra hacerlo. Este, y, y bueno, ustedes son pues poetas como pues muy jóvenes, yo valoro mucho esto, que los jóvenes estén interesados, porque como dijo la maestra Angélica Lujano, son los jóvenes los que de repente ya no quieren este, eh, no quieren como conservar su lengua por muchas circunstancias. ¿Cómo ven ahora en sus comunidades ese interés por conservar la lengua? ¿Sí se está revitalizando, no se está revitalizando, o qué está ocurriendo, o qué estará pasando? ¿Qué nos falta también a las instituciones para hacer y fortalecer todo esto? Sí, no sé, si quieras, Sebastián, tú. Bueno, pues antes que nada, también aclararles, pues, bueno, yo no soy poeta, simplemente me gusta escribir, pues siente mi corazón, ¿no? Y también esto, lo que es, escribo, pues le comparto particularmente a mi mamá, que ella es la fuente de pues de mi lengua, al final de cuentas, ¿no? Y creo que al menos en mi pueblo, pues no hay tanto como ese desplazamiento que está padeciendo otras lenguas, porque pues actualmente pues los jóvenes, bueno, particularmente en mi comunidad siempre ha sido hablante en la lengua celtal, ¿no? Y entonces se habla pues dentro de la casa, pues, en los espacios libres, y la única o el único espacio donde se habla el español pues es en la escuela y en los centros de salud, ¿no? Y me parece que eso da también como esperanza de seguir manteniendo, pero eso no significa que no esté en peligro, porque también con el fenómeno de migración, pues al menos la generación mía, pues muchos están yendo a otros lugares y pues también eh, pues algunos ya no se regresan al pueblo, ¿no? O forman una familia, no sé, pues en otros lados y entonces ya sus hijos, pues ya no les enseñan la lengua, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que también puede ser para que se pueda desaparecer la lengua. Pero si estamos dentro de la comunidad, pues las generaciones más pequeñas pues, están hablando todavía, ¿no? O sea, lo practican porque pues también o sea, el único idioma en comunicación es el celta, ¿no? Se habla donde pues, se trabaja, cuando se come, cuando se duerme, ¿no? Incluso en el sueño se habla, pues, ¿no? Entonces, pues creo que todavía no peligra tanto, pero por supuesto que también hay una fusión con el español. A veces, bueno, donde yo soy, que es el municipio, se llama Tenejapa, hay comunidades donde ya están más mezcladas entre el celtal y el español. Entonces, hay esas dos fusiones que yo le llamaría como el celtañol, ya es como el variante del celtal, ¿no? Porque ya están mezcladas. Entonces, hay todavía comunidades, las más apartadas, las que no están cercanas a la ciudad, sí todavía hablan la lengua y los niños lo hablan perfecto, ¿no? A veces yo también digo eso de que ya no se hablan como tal, pero eso sucede en la ciudad, ¿no? Porque pues la comunicación se hace más en español, pero eso en las ciudades, vayamos en las comunidades más apartadas del país, es donde está la riqueza cultural, ¿no? Donde está la riqueza lingüística. Entonces, son dos realidades distintas, porque pues podemos justificar que estamos aquí en la ciudad y vemos niños que no hablan su lengua, pero porque pues también han sido invisibilizados, ¿no?
porque luego les dicen que cuando van a la escuela, pues que no hablan su lengua, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que enfrentamos cotidianamente quienes estamos en la ciudad, pero si vamos en las comunidades, pues ahí se habla pues muy bien. Gracias, Sebastián. Pues sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Cuando llegas a otras ciudades o a otros centros, pues, urbanos como Tuxtla, San Cristóbal, creo que todavía se escucha mejor, ¿no? Esa diversidad lingüística, pero mientras más te alejes, se va diluyendo, como Tuxtla, por ejemplo, ya no se alcanza a percibir esta riqueza lingüística y pues la Ciudad de México, pues también, aunque luego sí se sigue practicando, ¿no? Sus lenguas diversas, ¿no? En comunidades, y creo que también eso, pues, se enriquece. Lo importante es que no desaparezca. Dewi, ¿tú quieres comentarnos? Porque no tenemos todavía éxito con Evaristo. Está conectado, pero parece ser que su micrófono no sirve o algo está pasando. A ver si en algún momento podemos conectarlo. Sí, mientras comento rápido, justamente algo que ya un poco basado a lo que es poesía y narrativa, ¿no? Entonces, yo pues he dicho que justamente todo esto no empezó como que desde unos libros, ¿no? O sea, todo empezó desde casa, desde las pláticas de los abuelos, en las comunidades, en las asambleas. Entonces, yo siempre he dicho también que esto empezó cuando nuestros abuelitos contaban historias sin leer, ¿no? Los escritos, en el papel, como les dicen allá. Y justamente todo esto ya estaba en lo que es la memoria, ¿no? Entonces, nuestra lengua el día de hoy no es solo un medio para comunicarnos, sino más bien una forma de ver el mundo y justamente entender el respeto, entender los valores, entender muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos elementos como la naturaleza, la comunidad. Y cuando nosotros contamos esas historias en nuestras lenguas, justamente, no solo narramos lo que son hechos, no, o sea, narramos o estamos defendiendo ese territorio que nos pertenece, estamos sembrando esa identidad y estamos diciendo aquí seguimos, porque al final de cuentas es una resistencia. Entonces, justamente ya en esta parte donde yo ya me adentro a lo que es la escritura, las tradiciones o sea, las tradiciones orales siempre son fundamentales en lo que yo escribo, ¿no? Entonces, las historias contadas por mis abuelos, por ese ritmo y esa profundidad que tiene la lengua, es un símbolo más bien de enseñanza, ¿no? Y son una gran influencia también para reflejar esa oralidad en lo que escribo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es buscar ese equilibrio entre lo que es la palabra escrita y la tradición oral, que justamente nos ha acompañado desde generaciones muy antiguas, ¿no? Desde generaciones atrás. Y los temas justamente que yo suelo abordar es más bien, son más de identidad, más de memoria. Y yo creo que sí, o sea, como pueblos indígenas a menudo vivimos en una intersección de dos mundos distintos, ¿no? Entonces creo que también eso es muy importante para resaltar esa relación profunda que tenemos con la naturaleza, con la comunidad y que hasta hoy en día es vital en nuestra cosmovisión. Sí, muchas gracias. Em, Dice Natalio, ay, Evaristo, creo que ya desactivó su micrófono. ¿Sí nos escuchas, Evaristo? ¿Sí nos Sí los puedes? escucho, ¿ustedes me escuchan? Sí, 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 Evaristo. Sí, sí. Una disculpa, por fin pude entrar, no podía entrar y me crearon una cuenta y todo esto. No puedo encender la cámara, pero bueno, aquí estamos. Pero podemos escucharte. Muchas gracias por el esfuerzo, por haberte conectado. Y pues si tú quieres compartirnos algo que has escrito y que ha sido muy significativo para ti.
Claro, pues bueno, sobre todo, bueno, la poesía de alguna manera, la idea de poder llegar a, a las generaciones venideras, ¿no? Creo que una forma podría ser la poesía, y no nada más para las generaciones venideras, ¿no? Para la gente joven que está haciendo de lado la lengua originaria. Entonces yo creo que la poesía podría ser una de las maneras en que podríamos llegar, ¿no? Recién tuvimos una invitación a Oaxaca y tuve la oportunidad de compartir allá en primaria, secundaria, bachillerato, hasta con jóvenes universitarios, ¿no? Y es una experiencia muy grata el poder compartir pues, con diferentes edades, ¿no? Y, y primero, pues la inquietud, no sé cómo explicar esta parte de la sensación de escuchar una lengua pues diferente a la que estamos acostumbrados, que no sea una lengua extranjera, que sea una lengua nacional, ¿no? La sensación, yo veía la reacción en los jóvenes, en los pequeños, pues algunos se reían, otros estaban con asombro esta parte, ¿no? Y tratar de impulsar esta forma de retomar nuestras lenguas, y no sobre todo, y no nada más las lenguas, sino toda la forma de vida que conlleva pues una etnia, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y cada quien desde su trinchera, empezar a retomar, ¿no? Y los que ya estamos en el camino, pues continuar con esto, ¿no? Y tan así que es mi caso, ¿no? Eh, la gran mayoría de los hermanos que están en el activismo, pues comparten desde un escritorio, ¿no? Y se les facilita más, ¿no? Y yo, pues me dedico al ramo de la construcción, se me complican un poco más las formas, ¿no? Pero, pero no quito el dedo del renglón, ¿no? Y sigo escribiendo poesía, y abro espacios, y sigo en la necesidad de seguir tocando puertas, a lugares a donde me inviten, pues yo voy con la idea de compartir, de dejar la semilla ahí sembrada, y quizá no nos toque verla florecer, pero el simple hecho de verla germinar y que esté empezando a abrir más campo, para mí es de mucha satisfacción, ¿no? Pues sí, hay un texto que escribí, justamente yo le he nombrado La Búsqueda, que justamente habla de eso, en gran parte de la pérdida de la identidad, ¿no? Eh, pues bueno, si están y bueno, si les gustaría escuchar, se las comparto, primeramente en náhuatl y posteriormente en español. No sé si tienen algún comentario, alguna observación, no sé, ustedes, bueno, los escucho. Sí, pues sí, si quieres compartirnos, nada más si te quieres pegar un poquito más al micrófono, porque se escucha un poco con, con cierta, muy diluida tu voz, pero sí sería importante, pues ya que tenemos, ya que tienes el micrófono, pues sí, compártenos, porque es importante. A ver si ya me escuchan un poco mejor. Sí, se escucha mejor. Perfecto. Sí, es que les digo que estoy haciendo maravillas aquí, me tuve que acercar a un ciber para poder, para lograr reunirme, ¿no? Y bueno, el punto es que aquí estamos ya. Bueno, y dice de esta manera, dice, Puluto Knosaya Kwamunikasi, Temuano Yolo, Ajetipiano Yolo, Campica ni este muti,
Esto ni más igual. Esto que es más igual igual en 16 clamante. Te machitico las cubayas del país en casi tiene un shayo. Güey, en Cachaguate pase, güey, al tepe te van a payar en Tetinuyolo. Amo. El payam casi te no yolo, yo no shayo. Te muti paat, no paya atescat la chispan estilis no shayo. Te muti panse, güey, patlan tepe. Panse sin tuque, no paya ni casi te no yolo. He perdido mi rostro y no lo encuentro. Busco mi corazón. ¿Quién tiene mi corazón? ¿A dónde lo iré a buscar? ¿Acaso en medio del inmenso mar? Ahí miraré mi rostro. O quizá excavando en medio de la gran ciudad. Allí estará mi corazón. No. Buscaré en el agua. Allí el agua me mostrará mi rostro. Buscaré en medio de la montaña, en una mata de maíz. Y ahí estará mi corazón. Ese es uno de los primeros textos que escribí. Pues bueno, pues aquí estamos en el movimiento, en el activismo, y agradezco esta invitación que me hicieron, ¿no? Créanme que yo lo hago, pues lo hago, pues me gusta compartir con pasión, eh, pues con la esperanza de dejar huella en nuestro paso. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro, por compartir y pues qué bonito, ¿verdad? Que estemos buscando nuestro corazón. Creo que esto es lo que nos hace falta, buscar nuestro corazón, buscar quiénes somos, buscar de dónde venimos, enorgullecernos, tenerlo siempre presente, no olvidar nuestra raíz ni de dónde venimos, pues para saber a dónde vamos. Y pues sí, me gusta eso que dice que va a buscar en el agua, en la montaña y en donde sea necesario para encontrarlo. Creo que esa debería ser una filosofía a seguir. Muchas gracias por compartir. Y pues ya para ir finalizando este conversatorio, que pues sí fue un poquito complicado, un poco porque movimos la hora por el simulacro y bueno, pues las fallas de la conexión que siempre están presentes. Y quiero compartir saludos desde Guanajuato. Salvador nos saluda, muchas gracias. Angélica Santiago también nos manda saludos desde Papantla. Y alguien nos dice que los cantos en lengua indígena son muy hermosos. Y bueno, Alina Díaz nos dice que muy interesante lo que nos comparten y pues muchas gracias por compartir. Y yo quisiera leer un poema de un escritor, Natalio Hernández, que él estuvo trabajando en esta ahora Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, que en otro tiempo fue la Dirección de Culturas Populares. Él estuvo al frente de un programa que se llamaba de Lengua y Literatura Indígena y que, bueno, pues difundió muchísimos libros, habían poemas, hubo una colección de libros en lengua indígena en donde todos participaron, la mayoría de las unidades regionales con escritores. eh, y bueno, seis, fueron bastantes, pero él escribió un poema que me gustaría compartir con ustedes. Este maestro estuvo desde el año 1994 cuando se crea ese programa de lengua y literatura indígenas que desapareció lamentablemente en el año 2000 de un cambio de administración, pero que el objetivo era eso, fortalecer las lenguas dentro de las comunidades. Y él, uno de los poemas que escribió se llama Canto Nuevo de Anáhuac y dice así: yo también soy hombre, tengo mi propio pensamiento, mi propia filosofía. Desde hace mucho vivo en esta tierra, nací aquí mismo, aquí vi la claridad. Algunos hombres blancos y mestizos dicen que soy un salvaje, un animal, que es inútil mi existencia, que mi vida no tiene sentido. Este pensamiento es falso. Tengo mi propia sabiduría, mis propios sentimientos. Vale mi palabra, mi lengua es hermosa. Y creo que pues sí va muy acorde a lo que nos han compartido ustedes. La lengua es muy
hermosa medio de comunicación, pero también engloba pues todas estas partes que nos han dicho, la cosmovisión, la identidad, la tierra o el territorio, la herencia de los padres, de los abuelos, lo que les han transmitido y pues también mucho de, pues de la historia sobre todo, ¿no? O sea, esa resistencia que ha estado presente a través del tiempo y pues con esto estaríamos cerrando, pero yo quisiera también que ustedes nos digan qué opinión les merece este poema primero, pero también pues que nos digan algunas palabras de cierre sobre su lengua materna. Dewi, si tú quieres comenzar, por favor. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Pues bueno, yo agradecer una vez más por la invitación y que me hicieron para formar parte de este conversatorio. La verdad estoy muy agradecida con Sebastián también por hacerme la invitación. A mí me gustaría cerrar con una frase, más bien con algo muy, muy importante para mí, que está pasando justamente en una comunidad indígena mazteca, por la parte donde yo soy, ¿no? Durante muchos años se dijo que ahí no se hablaba la lengua indígena y que justamente la gente ya no se, pues vaya, ya no se autoescribía como indígena, ¿no? Entonces, eso había quedado como una cosa del pasado. Entonces, algunos crecieron escuchando que era mejor no decir que eran mazatecos, ¿no? En este caso, específicamente, y que justamente era mejor callar la lengua para evitar burlas o discriminación. Entonces, yo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Quién decidió que ya no éramos indígenas? ¿Quién decidió que ya no éramos mazatecos? Entonces yo me pregunto en qué momento se decretó que nuestra identidad había desaparecido. Entonces, hay muchísimas cosas que me cuestionan, ¿no? Entonces, ¿acaso dejar de hablar públicamente una lengua significa que dejó de existir en el corazón de las familias? Entonces, la verdadera lengua indígena es la que nunca se fue del todo, es la que se quedó en las conversaciones de las abuelas, de los abuelos, la que se quedó en los rezos, en los consejos de los mayores y de los sabios. Entonces, justamente esto hace entender que el respeto y la comunidad pues ha quedado en la memoria, ¿no? Y hoy ese pueblo mazateco justamente está resistiendo, se está levantando, porque justamente alguien de allá afuera no nos puede decir quiénes somos, ¿no? Simplemente, justamente seguir resistiendo y poner en alto la lengua. Entonces, sería todo y pues nada, también enviar un saludo a mi gente, que soy Altepec también, a Cabeza de Tigre, a mi familia. Y bueno, yo cerraría con ese comentario. Muchísimas gracias y bonita tarde. Pero salúdalas en tu lengua para que pegue con más fuerza, decimos aquí. Ujú. Sí, bueno. Yeheshuta nangi nashihen kutecuacha yehen ganda chi tsuatiñaña jaja nashinandaña sikundajnu an yeheshuta chi ndabasha nashihen kutecuacha nashinanda natkusha heyajnunga tiñanga nikisiteña eña heyañaña kutiñanga wakuyaña niskindiña yehe enshi nukwaña yehe kohitakun xutachangaña, xutachine enxi ire, ute kuachaje, tsuatiñajnuku, a tsuatakuyajnu eña gata hayaña kuchakjiman, kunitinga tisasenkajo, nga sonema tijñaña kutiña nga xukuxi, natsaña tingañu llamare, xukuxi, nikejña k'aña, eña ku hien axinandaña, ku hien xutaña, kuechijnu. Yes. Sí, muchas gracias. Esperemos que te hayan visto y escuchado para que vean pues, el orgullo de hablar una lengua de esta naturaleza. Evaristo, ¿tú con qué quieres cerrar? ¿Te escuchamos? Pues bueno, primeramente agradecerles y pues agradecerles la paciencia también que tuvieron
al esperar que pues lograra ya entrar, ¿no? Y pues bueno, pues mire, hay un texto aquí que me gustaría compartirles, eh, y, y dice, Tucamanali, Kamanali patlani que papalos, akasunzi, kiwi kajakat puliwe, puliwe. Que papalot patlani kamanali, kiwi kat tutlanes newilis, que mantica no mutlahtania, huelis mixtli kixmati tutlanes newilis, no ishaya cuetzca, no yolo chuca, no tlasnanzi musawa, mixtli kitepewa ishayo, no sentilia cuan yoliwi nemilistli. Que papalot patlani kamanali, kiwi kajakat puliwe, puliwe. Nuestra palabra. La palabra vuela como mariposa, ligerita, ligerita. Se la lleva el viento y se pierde, se pierde. Como mariposa vuela la palabra, se lleva nuestros pensamientos. A veces me pregunto, ¿acaso las nubes conocen nuestros pensamientos? Mi rostro ríe, mi corazón llora, mi madre tierra ayuna. Las nubes riegan sus lágrimas, se juntan y se genera la vida. Como mariposa vuela la palabra, se la lleva el viento y se pierde, se pierde. Y así con este texto yo cerraría, porque, bueno, de alguna manera para nosotros los que escribimos, los que hacemos poesía, a través de nuestras palabras, pues nos gustaría dejar impresas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentires, y que vuelva esa reconexión con nuestro medio natural, ¿no? Con el respeto pues hacia lo elemental, ¿no? Hacia los elementos de vida, ¿no? Que al final son los que nos hacen ser lo que somos, eh, y pues despertar esa conciencia, ¿no? Porque no es solamente retomar las dos, Ya no tres te escucho. palabras de alguna otra, de, es que se pierde la... entonces, ver qué sigue, no es nada más aprender las palabras, ¿no? Es retomar la forma de vida de nuestros abuelos, ¿no? Esos valores, porque no se han perdido, solamente los hemos hecho a un lado. Entonces, con esa parte a mí me gustaría cerrar, ¿no? Volver a retomar esas formas de vida con las que nosotros crecimos, ese respeto hacia nuestros abuelos, ¿no? Eh, y pues agradecerles, ¿no? Y agradecer a mi gente, Tlaxcamaticamía, Chino Masewa, Licniwa, Tenepe Monechpua, Chino Kniwa, Tenepa, Itzuque, Huastacapantlari, Tlaxcamaticamía, Celica, Sehuey, Tlapalule, Nimuikni, Tlenica, me Titlanlia, Tlapalule, Tlaxcamaticamía, de Guanotoque, Maristo, Guanani, Huahuasticapantali. Con esto les agradezco el haberme permitido ser partícipe de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Evaristo, y coincido contigo, coincidimos en que no debemos dejar de ser lo que somos. Y dejar de ser lo que somos y retomar los valores, que es lo que es muy importante, ¿verdad? Porque parece ser que ese es un problema que estamos sufriendo. Y bueno, Sebastián, ¿tú con qué quieres cerrar? Bueno, pues nada, agradecerles también esta invitación a reflexionarlo de manera colectiva, la importancia de nuestras lenguas. Me parece que es un gran espacio para ver pues, en qué camino andamos, ¿no? También es cierto que es importante que pues, tengamos en cuenta que, bueno, pues muchos piensan que pues aprender unas cuantas palabras ya hablan una lengua, ¿no? Y lo cierto es que no es así no funciona, ¿no? Pues tenemos que
entender que las lenguas pues son fuentes de sabiduría, fuentes de conocimiento que estructuran mundos, que definen rutas, ¿no? Nombran pues las cosas, ¿no? Pues yo siempre digo que pues, nuestras lenguas es como un remo contracorriente, ¿no? Que lleva pues nuestro pensamiento, nuestra alma hasta las profundidades donde pueda nutrirse de nuevo, donde pueda alimentarse para volver a florecer. Entonces me parece que eso es lo que hace nuestras lenguas, ¿no? Todas las lenguas en este país y en el mundo, pues tiene su propia filosofía, tiene sus propias formas de definir el mundo, tiene sus propias formas de organizar también a la comunidad. Entonces, eso, entender, mantener nuestra lengua, pues define rutas. Entonces, eso, pues, con la balita pisilik, ya es para la boda, ni que haichi, que macha, la tautita y lelita, o la tautita y lelita, van de red social de unidad de culturas vivas, que ya vi la balita, que lo tuyo, te va a dar, ven lo que es, patelik, o tapayuk, pelik, pistaca, oye, ana, fácil. Lo que yo dije es, pues nada, muchas gracias. Pues a toda la gente que nos estuvo siguiendo en esta transmisión, pues les mando un abrazo a todos, pues que tengan un gran día y que pues los dioses o nuestros dioses pues les guíe sus caminos. Eso. Pues muchas gracias, Sebastián, y en efecto, las lenguas son... Se te fue la voz. Ay, se me fue la voz. ¿Ya no me escucharon? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Sí, bueno, pues sí, nuestras lenguas son fuentes de sabiduría y creo que pues por eso vale la pena continuar hablándolas, continuar conservándolas y valorarlas, difundirlas, promoverlas y sobre todo pues practicarlas. Creo que en eso coincidimos todos. Pues yo agradezco mucho su participación a nombre de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Intercultural, haber participado en este evento del México Profundo, en donde la lengua es muy importante para continuar siendo lo que somos, es parte de la identidad, de ser lo que somos, como bien ya mencionaron, y pues a los que nos siguieron también, pues saludos a todos. Vamos a estar continuando con este México profundo. En este día fue dedicado a las lenguas, a la lengua materna, con las complicaciones que tuvimos. No pudimos ver a Evaristo, pero sí podemos escucharlo. Angélica se tuvo que retirar y pues de todas maneras agradezco mucho su participación. Dewi, un gusto escucharte, siempre también aprendemos. Sebastián, también por todas las gestiones y pues aquí nos esperaremos en los siguientes México Profundo. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.